El mes de julio se lo dedicamos a Bolívar y a Chávez. Y hoy vamos a hablar del análisis de los resultados de las elecciones de alcaldías y consejos municipales julio 2025, que esas elecciones fueron un homenaje y una victoria de Bolívar y Chávez. Les damos la bienvenida a nombre del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. Y agradecemos a el camarada Omar Hurtado Rayuxen, quien todos los miércoles nos cede el espacio de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez. El presidente del CIN, en su oportunidad, le dará la bienvenida porque es nuestro ponente de hoy. Les agradecemos a todas y todas que coloquen los teléfonos en vibración o apagados. Hoy, como todos los miércoles, tenemos en la columna del CIN un artículo de Domingo Medina Gutiérrez, Teoría y Práctica del Poder Popular. En este artículo, entre los taquitos, tiene algunas reflexiones sobre el proceso electoral que recién concluyó. Este proceso electoral cierra un ciclo de la renovación de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Y hay quienes dicen que nos da un descanso. Yo creo que no nos comamos eso del descanso. Lo que pasa es que va a haber elecciones de este tipo dentro de 4 años. Pero este año y el que viene estaremos abocados a la constituyente. Y también seguirá, no sabemos cómo vamos a organizar lo de la constituyente, pero seguramente vamos a votar por una nueva constitución, eso antes de que pasen 4 años, y vamos a seguir practicando las consultas populares. También va a haber oportunidad de hablar la consulta que coincidió con las elecciones de alcaldías y concejalías, que fue la primera de la juventud, y hemos venido en ascenso. Además, hace aproximadamente 1 hora y media, la columna del CIN fue hecha su emisión radial, como todos los miércoles, a las 9 de la mañana por Oyeven, nuestra emisora hermana. Voy a hacer algo que nunca hago, pero hoy en Últimas Noticias tenemos esta portada donde están las niñas y los niños que siguen secuestrados en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso quiere decir que tampoco hay descanso, porque tenemos que seguir en la lucha por la liberación de nuestras niñas y nuestros niños. Domingo Medina Gutiérrez es politólogo por la Universidad Central de Venezuela, con diploma de estudios avanzados del programa de doctorado de Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido los cargos como director de Recursos Documentales, Investigación y Desarrollo y director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Docente en instituciones como el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Escuela Nacional de la Magistratura y del Circuito Judicial Penal Militar y la Universidad Bolivariana de Venezuela.
También está en la UNEARTE, ¿sí? Es docente en la UNEARTE. Docente del programa de formación de grado de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde ha sido coordinador nacional. Sus publicaciones aparecen en la revista magistral de la Escuela Nacional de la Magistratura y coordinó el capítulo sobre el sistema electoral en el libro El Modelo Electoral Venezolano. Esta es otra de las razones por las cuales es nuestro especialista, que también va a tener un descanso como de 4 años, porque siempre es quien nos da el análisis de lo que sucede en los procesos electorales en Venezuela. Y es presidente del Centro Internacional Miranda. Repito, la cátedra Democracia Participativa y Protagónica presenta, del CIN, del Centro Internacional Miranda, presenta la conferencia Análisis de los resultados de las elecciones de alcaldías y consejos municipales, julio 2025. Domingo Medina Gutiérrez tiene la palabra. Muy buenos días, gracias Javier por las palabras, por la presentación. Y bueno, como tú decías, ya nos correspondería presentar, pero bueno, quiero reiterar el saludo en primer lugar en nombre del ministro Ricardo Sánchez, el agradecimiento también a los compañeros del Centro Nacional de Estudio Histórico, profesor Omar Hurtado Rayuxen, y de manera muy especial también a la compañera Daniela González y todo el equipo que nos apoya todos los miércoles aquí en la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez. Efectivamente, bueno, creo que se impone hacer un análisis no solamente para reiterar lo que ya más o menos conocemos, lo que hemos visto de esa victoria que, bueno, creo que admite muchísimos calificativos, desde aplastante hasta contundente. Quiero presentar algunos números para que vayamos viendo qué significan estas elecciones, aunque al decir de algunos analistas, son elecciones que no concitan una importancia como lo suelen hacer las elecciones de carácter nacional para presidente, para Asamblea Nacional, pero que en nuestro caso tiene, en mi opinión por lo menos, una importancia decisiva para el desarrollo actual de Venezuela y bueno, también para los próximos años, un poco mirando ese futuro que apuntaba Javier en nuestro horizonte de los 4 años que tendremos sin realizar elecciones propias del llamado ciclo constitucional, pero probablemente tengamos, probablemente no, con bastante seguridad vamos a tener elecciones, un referéndum para la aprobación de la reforma constitucional el próximo año y vamos a seguir teniendo, por supuesto, estas elecciones de las consultas populares, la cual hemos tenido este domingo la primera consulta sectorizada de la juventud y probablemente sigamos teniendo también consultas sectorizadas, ¿no? Ahora mismo no me atrevo a señalar cuáles podrían ser los sectores, pero bueno, podemos pensar, por ejemplo, adultos mayores y bueno, otras por el estilo, ¿no? Aparte de las consultas tradicionales que ya veníamos realizando desde el año pasado en cada una de las comunas y circuitos comunales. Como mencionó Javier, hoy se publicó en la columna, yo soy bastante pésimo publicista, especialmente de este tipo de cosas que escribo yo mismo, pero bueno, allí hay unas reflexiones que también son ya de carácter público, por supuesto, y en ese sentido también están sujetas al debate, a la discusión de parte de ustedes que están aquí presentes con nosotros, de quienes en este momento nos están observando a través del canal de YouTube del Centro Internacional Miranda y en general de todas las personas que sientan que pueden tener una opinión o que pueden decir alguna cosa también sobre lo que allí está escrito, ¿no? Y sobre esto quiero comenzar diciendo que está allí escrito en la columna, pero que es un hecho también además constatable y sobre lo cual quiero volver sobre el final de la conferencia, pero quiero adelantarlo por ahora. Es que la idea de democracia surgió hace más de 25 siglos en Grecia
en Atenas, para ser más exacto, y 2500, 2600 años después nosotros seguimos hablando de democracia sin todavía tener una manera en la cual podamos podamos acordar que es la forma perfecta de la democracia o la forma óptima, el modelo óptimo de democracia, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, muchos analistas que se han dedicado a los estudios de la democracia desde esa época hasta ahora, hasta tiempos más actuales, entre otras cosas señalan que la complejidad de las sociedades modernas, de las sociedades contemporáneas, hacen imposible que nosotros tengamos una democracia similar a la que tenían en Grecia, ¿no? Similar a la que se practicaba en Grecia. Sin embargo, nosotros no tenemos tanta historia, nosotros digo, en el marco de la Revolución Bolivariana, no tenemos tanta historia, pero tenemos 25, 26 años intentando un modelo de democracia un poco robinsonianamente, inventando y errando, en las cuales este modelo de democracia, estas formas que estamos experimentando, pretende, y yo creo que en alguna medida lo estamos alcanzando, y parte de eso incluye las elecciones municipales del domingo pasado, pero también las distintas consultas, incluyendo la consulta por la juventud que vimos el domingo pasado, ¿no? Un modelo en el cual se haga honor justamente a ese vocablo de democracia, en la cual el pueblo no sea ni siquiera objeto, un sujeto como era en la Cuarta República, a quienes convocaban un grupo, a quienes se convocaba cada 5 años para que eligiera a sus gobernantes, ¿no? A mí me parece que lo que estamos viendo en la Revolución Bolivariana justamente es un pueblo que reclama con éxito, me parece a mí, el ejercicio del poder. O sea, que de modo que ese poder del pueblo que está implícito en la noción de democracia, por supuesto, con mucho camino todavía por delante para desarrollar, en el caso de Venezuela se está alcanzando de manera notable. Pero sobre estas ideas quiero volver más adelante, como les decía, porque me parece que vamos a tener que seguir avanzando, ¿no? Que vamos a seguir avanzando, ¿no? Y que parte de lo que estamos viendo, de lo que vamos a estar analizando hoy, pero además de lo que viene en los próximos meses y en los próximos años, nos van a marcar el camino. Creo que así como dice un profesor que cito allí en la columna, que así como los griegos no tenían otros griegos a quienes imitar o a quienes emular en la construcción de ese modelo de democracia, nosotros en Venezuela tampoco tenemos otro pueblo, otros venezolanos a los cuales imitar en la construcción de ese modelo de democracia participativa y protagónica, de democracia directa o de democracia comunal, como ya también se viene apuntando especialmente desde las altas esferas del gobierno nacional, ¿no? Pero insisto, sobre esto quiero volver al final de la conferencia. Ya más concretamente, más referido a lo que vimos el domingo pasado con respecto a las elecciones municipales, ya los datos de alguna manera ustedes los conocen bastante bien, pero vamos a referirlo. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela o el Gran Polo Patriótico, para ser más específico, obtuvo 285 de las 335 alcaldías que estaban disputándose, y la oposición, los distintos partidos y alianzas de la oposición obtuvieron 50 alcaldías. Es un descenso significativo para la oposición, considerando que en 2021 obtuvieron poco más de 110 alcaldías. Si no me equivoco, creo que tenían 112 alcaldías. Esto es una pérdida de más de la mitad de las alcaldías que ellos habían ganado en ese entonces. En términos de concejales, el Gran Polo Patriótico, en concejales electos por circuitos, electos por nombre y apellido, el Gran Polo Patriótico obtuvo 839 concejales, los distintos partidos de la oposición obtuvieron 142. Concejales electos en las distintas listas, es decir, y aquí las listas corresponden a los municipios, el Gran Polo Patriótico obtuvo 1.160 y los distintos partidos de la oposición obtuvieron 256. En total, los partidos del Gran Polo Patriótico obtuvieron 1.999 concejales y la oposición, los distintos partidos de la oposición obtuvieron 398. En términos porcentuales, el partido o los partidos del Gran Polo Patriótico
esos 839 concejales representan el 81,9%. Eso quiere decir que los partidos de oposición obtuvieron aproximadamente, poco menos del 19%, un 18% más o menos. Con respecto a los candidatos que se eligieron por lista, los 1.160 que obtuvo el chavismo representan aproximadamente el 85%, y del total de los concejales, los del Gran Polo Patriótico representan aproximadamente el 83%. Si comparamos, por ejemplo, con los resultados de las elecciones parlamentarias, están un poco más bajos en términos porcentuales, pero, digamos, sigue siendo una victoria importante de las fuerzas del chavismo. En las parlamentarias, los 256 diputados que obtuvo el Gran Polo Patriótico es poco menos del 90%, mientras que la oposición obtuvo apenas, 11% de diputados, 29 diputados que representan más o menos el 11%. En todo caso, digamos, no hace mucha diferencia en términos prácticos el triunfo en términos porcentuales que obtuvo el chavismo en ese entonces y el que obtuvo este fin de semana. Con respecto a los distintos partidos que obtuvieron representación, la mayoría obtuvo alcaldías, fueron 15 partidos que obtuvieron alcaldías a nivel nacional, 15 partidos de oposición, quiero decir, y si sumamos algunos partidos y fuerzas regionales que obtuvieron también concejales, aunque no hayan obtenido ninguna alcaldía, ese número se incrementa a 20. Por ejemplo, hay algunos partidos en Amazonas, como Puama se llama uno. El partido de Henry Falcón obtuvo concejales en el estado Lara, pero no obtuvo ninguna de las alcaldías que se estaban disputando allí, por ejemplo. En todo caso, por ejemplo, de los partidos que podemos llamar tradicionales, podemos mencionar Acción Democrática, obtuvo 3 de esas 50 alcaldías que fueron a manos de distintos candidatos de la oposición. Esas alcaldías están en Mérida, Táchira y Zulia. Copey obtuvo 6 alcaldías, 5 en Táchira, 1 en Mérida, así que tiene una fuerza focalizada regionalmente el partido Copey. Luego está Un Nuevo Tiempo de el gobernador Rosales, que obtuvo 7 alcaldías, 2 en Falcón, 2 en Mérida, 3 en Zulia. Y después hay otros que no necesariamente son partidos tradicionales como estos, que han obtenido representación, ¿no? Destacamos, por ejemplo, Fuerza Vecinal, cuyo líder, por lo menos mediáticamente y creo que políticamente también, es el actual alcalde de Chacao, acá en Caracas, en el estado Miranda, que obtuvo 11 alcaldías. El partido Alianza del Lápiz de Ecarri obtuvo 2 alcaldías en el estado Aragua. El partido Cambiemos, de un dirigente histórico de la socialdemocracia, como Timoteo Zambrano, por ejemplo, obtuvo también 2 alcaldías, una en Caracas y otra en el estado Sucre. Están luego el partido El Cambio de Bertucci, que obtuvo una alcaldía en Falcón. Está el partido MIN, que tiene también su tradición, que es un partido fundado en su momento por Renio Tolina, obtuvo 3 alcaldías. Algunas, digamos, todas las alcaldías son iguales, pero podemos mencionar que estas alcaldías son emblemáticas. Una en Bolívar, en el Callao, por ejemplo, este partido obtuvo la victoria. Una en Monagas, en el municipio de Acosta, y el otro que me parece más, por lo menos más cercano a nosotros territorialmente, y también porque tiene una historia reciente bastante significativa, en Los Alias, el municipio de Los Alias, en San Antonio, acá en el estado Miranda, ¿no? En los Altos Mirandinos. También obtuvo el MIN, obtuvieron la victoria. Luego hay partidos como un partido que se llama Arepa, del exalcalde Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, que obtuvo una alcaldía en Guárico, en El Socorro. Está otro partido de alcance regional que se llama Derecha Democrática Popular, que obtuvo la alcaldía del municipio Montalbán, en el estado Carabobo.
un partido que se llama Fuerza Democrática Barinesa, que obtuvo una alcaldía en Barinas, otro partido que se llama Unión Nacional Electoral, que obtuvo la alcaldía del municipio Junín, del estado Táchira, y el partido Unión y Cambio, cuyo líder es Enrique Capriles, obtuvo también solamente una alcaldía en el estado Táchira. Y uno de los casos más destacables, no solamente por lo de este domingo, sino también por la participación o por los logros que obtuvo en las elecciones parlamentarias y regionales de mayo, el partido Vamos Cojedes, que obtuvo 9 alcaldías en el estado Cojedes y obtuvo además 28 concejales allí en ese estado, ¿no? Destaca especialmente porque así como fue el único estado en el cual el chavismo no ganó la gobernación en las elecciones de mayo, en este caso también es el estado que se destaca en la cual vencieron, podemos pensar, digamos, por el resultado en términos de alcaldías, abrumadoramente a las fuerzas revolucionarias allí en ese estado, ¿no? Eso, como les decía, eso representa, bueno, por supuesto, los partidos agrupados en el Gran Polo Patriótico, que es una sola alianza, que obtuvo esos 285 alcaldías, mientras que 15 partidos de oposición se repartieron esas 50 alcaldías a nivel nacional. Como les mencionaba, si pensamos, por ejemplo, en partidos como Puama o como Avanzada Progresista de Henry Falcón en el estado Lara, que obtuvieron cargos de concejales, fundamentalmente a través de las listas, ese número aumenta a 20, ¿no?, de los partidos con representación en los consejos municipales. Esto hasta aquí podemos decir que son como, digamos, los números gruesos más significativos que nos dejó la elección del domingo. Pero sobre esto podemos destacar, y quiero hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, también lo han destacado otros analistas, otros medios de comunicación, la presencia de 1.400 observadores, bueno, no observadores, nosotros les llamamos, o se ha cambiado el paradigma, ya no son observadores, en este caso se les llama veedores, pero durante bastante tiempo ese cambio de paradigma de observadores a otras figuras se les llamó acompañantes internacionales, ¿no? Y actualmente, como digo, se les llama veedores. Eso, en primer lugar, es destacable porque esa figura de observación tiene un fuerte componente injerencista porque supone la participación de agentes externos a Venezuela que vienen a certificar las elecciones venezolanas, ¿no? Ese paradigma más soberano que se viene implementando desde hace bastantes años y que ha sido una de las razones por las cuales en su momento, por ejemplo, el Centro Carter dejó de aceptar invitaciones del Consejo Nacional Electoral para venir a acompañar las elecciones. Ese es un paradigma, por supuesto, que deja en manos de quien debe dejarla la tarea, la función de certificar las elecciones, que no es otro que el pueblo de Venezuela. Entonces, con todo respeto por todo el mundo, ya lo decía en su momento la doctora Tibisay Lucena, pero también han continuado los distintos presidentes de nuestro poder electoral. El único que puede certificar elecciones en Venezuela es el pueblo de Venezuela y los demás vienen a acompañar, vienen por supuesto, se les escucha, toman las notas. Aquellos que consideran que pueden aprender cosas de Venezuela se aprenderán cosas, pueden hacernos comentarios para mejorar procesos, etcétera, pero en todo caso no es la OEA, no es el Centro Carter, no es la Unión Europea quienes van a decir si las elecciones de Venezuela han sido limpias, si han sido transparentes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una tarea, insisto, que queda en manos de los venezolanos y eso tiene razón de ser porque nosotros estamos construyendo un modelo de democracia, como decía hace poco, de democracia verdadera, en la cual el poder efectivamente esté en el pueblo, en el que el pueblo efectivamente ejerza el poder y entonces quien tiene la última opinión sobre nuestros procesos electorales. Entonces creo que ha salido una vez más fortalecido nuestro sistema electoral, como decía Javier en otro escrito que también ha compartido por allí, se ha reivindicado nuestro sistema electoral
como un modelo transparente, soberano, además, bueno, ustedes lo saben bien, ustedes han participado, además rápido, y un elemento que también es de destacar, una característica de nuestro sistema electoral, que es la automatización y la realización de auditorías. La automatización nos permite aumentar la rapidez y la eficiencia de nuestras elecciones. El tiempo que nosotros pasamos votando es relativamente mínimo, creo que en este caso era menos de 1 minuto para votar, entre otras cosas, y las auditorías que se le hacen a las distintas fases y procesos y equipos de nuestro sistema electoral garantizan que los resultados que se emitan son los que cada uno de nosotros ha depositado en cada una de las mesas electorales. Nuevamente, sobre eso creo que en Venezuela, con todo respeto para los otros países, cada sistema electoral responde a la historia y a la cultura política de cada uno de los países. Nosotros, por ejemplo, todas esas auditorías responden a todas esas prácticas puntofijistas y cuartorrepublicanas en las cuales los votos no se contaban, en las cuales los votos, bueno, ustedes saben bien, porque bueno, no es una materia nueva, digamos, no es un tema nuevo, en la cual se hizo famoso aquello de acta mata voto, ¿no? Eso, bueno, eso no pasa en Venezuela. Aquí todos los votos cuentan y todos los votos se cuentan y todos los votos terminan en la contabilidad de cada una de las candidaturas que ha escogido cada venezolana cuando acude a los centros electorales. A propósito, para estas elecciones también, digamos, números que no son falsos, que son contrastables, que están allí, que han sido anunciados. Para estas elecciones había cerca de 16.000 centros de votación, 15.937 para ser exactos, y poco más de 24.000 mesas electorales. Entre otras cosas, bueno, en este caso hubo menos mesas que en elecciones anteriores, pero entre otras cosas eso explica por qué en Venezuela no vemos las colas enormes que se veían en épocas también de la Cuarta República, porque se ha aumentado los espacios en los cuales nosotros podemos ir a ejercer nuestros votos, ya no son solamente las escuelas y liceos o las instituciones dependientes del Ministerio de Educación en las cuales se puede ejercer el voto, ¿no? Sino que ya hay, no sé, Casa de la Cultura, centros comunales, centros comunitarios, etcétera, en las cuales funcionan como centros electorales y nosotros podemos ir a votar. Bueno, eso también ha sido gracias a las distintas políticas además, como digo, de aumento de la oferta en términos de centros y de mesas electorales para que nosotros podamos ejercer el voto y además no solamente un aumento no planificado, sino que ese aumento se ha dado principalmente y es donde además una característica de la cual voy a comentar más adelante, este aumento se ha dado fundamentalmente en zonas populares, no solamente en zonas urbanizadas que tradicionalmente han disfrutado de centros, digamos, una buena cantidad de centros electorales, una buena cantidad de mesas electorales que permitían además una distribución de electores por mesa y electores por centro que garantizaban que no se hiciera cola o que no fuesen esas colas que no fuesen molestas para los electores de las urbanizaciones y zonas más urbanizadas de nuestras ciudades, mientras que nuestras zonas populares, nuestros pueblos, nuestros campos, etcétera, eran, digamos, números más reducidos de centros de votación y de mesas, y por supuesto eso significaba una mayor cantidad de electores por centros y por mesa, y por lo tanto significaba grandes colas y molestias para los venezolanos y venezolanas. Este proceso de automatización de nuestro sistema electoral ha permitido también, entre otras cosas, que el 100% de nuestras mesas electorales sean automatizadas y que los jóvenes, que son tradicionalmente quienes tienen muchísimas más facilidades para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, puedan votar con facilidad, pero también, digamos, los desarrollos que hemos tenido durante los últimos años ha permitido también que incluso nuestros adultos mayores que no tienen un contacto permanente con las tecnologías de información y las comunicaciones puedan votar sin ningún problema. Entonces podemos decir que toda nuestra población electoral tiene un altísimo grado de alfabetización tecnológica que hace posible que las elecciones se desarrollen en un ambiente
como dije hace poco, de automatización o de 100% de automatización de los centros y mesas electorales y que no haya incidentes que se puedan reportar o errores que se puedan reportar. Eso nuevamente significa una reivindicación de nuestro sistema electoral que una vez más sigue siendo soberano, rápido, transparente y especialmente confiable. Otra característica destacable de nuestro sistema electoral es que cuando el día domingo por la noche el rector Elvis Amoroso sube, no sé si era sube o si estaba en otro sitio, el galpón el auditorio de donde anunció los resultados, acompañado por los demás rectores del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, está anunciando resultados oficiales. No tenemos que esperar un día, una semana, un mes, no son aproximaciones, no son tendencias, son resultados oficiales el que está anunciando en cada caso, como lo hizo este domingo el doctor Elvis Amoroso cuando estaba leyendo los resultados. No los leyó todos, como ustedes saben bien, pero en todo caso, digamos, es una característica también definitoria de nuestro sistema electoral. No pasa lo mismo con otros sistemas electorales. De manera muy destacada, por ejemplo, no sucede lo mismo en Estados Unidos, donde los resultados, si las elecciones son en noviembre, los resultados oficiales vienen anunciándose incluso a mediados de diciembre y los resultados que se anuncian el día de las elecciones no son resultados, sino que son tendencias que anuncian los distintos medios de comunicación con distintos mecanismos que tienen ellos para recoger información a través de encuestas a boca de urna, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en todo caso, allí podemos decir que quienes anuncian los resultados no es un ente electoral, no es un órgano público, sino son los distintos medios de comunicación, pero en nuestro caso, nosotros además constitucionalmente tenemos al Poder Electoral regido por el Consejo Nacional Electoral, que es quien anuncia los resultados oficiales y desde hace bastantes años, desde que se comenzó todo este proceso de automatización y las distintas auditorías que se le hacen, puede y está en la capacidad de anunciar resultados oficiales en cada una de las elecciones. O sea, no tenemos que esperar, no se generan incertidumbres con respecto a ver quién ganó, quién perdió, etcétera, sino que lo que anuncia el Consejo Nacional Electoral, como digo, es resultado oficial. Unos comentarios también sobre estas elecciones, ya más allá de los números propiamente, y que tienen que ver con nuestro desarrollo político y con nuestro sistema político. En mi opinión, en todo caso, desde hace bastante tiempo, el Gran Polo Patriótico, que agrupa, como ustedes saben, a los distintos partidos que apoyan al gobierno, a las fuerzas revolucionarias, ha comprendido perfectamente cómo funciona nuestro sistema electoral, especialmente en elecciones legislativas y especialmente las elecciones de cargos por lista, cuando se trata de elecciones por lista. Los sistemas electorales tienen algunas características, ¿no? Pero tienen algunos efectos, algunos les llaman efectos mecánicos y otros les llaman efectos psicológicos. En términos generales, los sistemas mayoritarios, es decir, los sistemas en los cuales se elige por nombre y apellido, que van por circuito, tienden al bipartidismo. Casos de Estados Unidos, por ejemplo, y casos de Inglaterra son paradigmáticos en ese sentido, mientras que los sistemas electorales de elecciones por lista y con adjudicación de cargos por representación proporcional tienden al multipartidismo porque da más oportunidades para los partidos que obtengan representación. Nuestro sistema es un sistema mixto que combina el sistema mayoritario y el sistema por listas de representación proporcional, con una fórmula que no se llama así en la ley, pero que nosotros sabemos que se llama la fórmula de Home para asignar los distintos escaños a los cargos legislativos que se adjudican por lista. Los efectos mecánicos justamente tienen que ver con la tendencia de los sistemas mayoritarios al bipartidismo porque los electores tienden a agrupar sus preferencias en los dos partidos que tienen mayor posibilidades de salir electos, lo mismo que,
El efecto también, bueno, es un efecto mecánico porque tienen al bipartismo, pero el efecto psicológico es que la gente, los electores, a la hora de ir conformando su decisión acerca de ofrecer su voto, lo tienden a, digamos, un poco como por economía del voto, dicen algunos que se llama ese fenómeno, tienden a agrupar su preferencia en los dos primeros partidos que están disputándose los cargos, ¿no? En los casos de elección proporcional, elección por lista, tienen más posibilidades, ese también es parte del efecto psicológico, por eso estos sistemas tienden al multipartidismo, porque hay más posibilidades de que más de un partido obtenga representación. En el caso de Venezuela, ¿qué sucede? Que nuestro sistema proporcional es un sistema en el cual nuestros circuitos, tanto para la Asamblea Nacional como para concejales, son de magnitud mediana. No medido en términos de alcance territorial, sino del número de cargos que se eligen en cada uno de los circuitos. Un circuito de magnitud pequeña es, por ejemplo, un circuito en el cual se eligen 3 cargos por lista, y mientras que un circuito de magnitud grande, España, por ejemplo, suelen elegir 11, 12, 15 y más cargos por cada circuito. Mientras más grande sea el número de cargos que se vayan a elegir en cada uno de los circuitos, hay más posibilidades para los distintos partidos, porque el sistema que se utiliza, generalmente el sistema de mayores divisores, de divisores mayores, adjudica los cargos a los partidos más grandes. Por eso digo que en el caso de Venezuela, el Gran Polo Patriótico ha comprendido perfectamente cómo funciona el sistema electoral, porque no ha dispersado sus preferencias electorales, sino que ha hecho alianzas perfectas que presentan candidaturas perfectas, similares, listas similares en cada uno de los circuitos, y todos los votos van a tributar a las mismas candidaturas. Tanto en el caso de las candidaturas nominales como en los casos de las candidaturas por lista. No sucede lo mismo con la oposición, hemos visto, por eso me permití leerle los resultados de los distintos partidos que obtuvieron representación a nivel nacional, porque mientras el Gran Polo Patriótico es una sola alianza política y electoral, en la oposición hasta 20 partidos lograron obtener representación, contando a aquellos partidos que obtuvieron concejales, como les decía hace poco, ¿no? En Lara, en Amazonas fundamentalmente. Y por supuesto los resultados no son similares, o sea, no es lo mismo que el Gran Polo Patriótico hubiese estado compitiendo con una alianza similar en el campo opositor, hubiesen tenido más oportunidades, por supuesto, de obtener más cargos y de disputar de mejor manera con el chavismo. Ojo, no es únicamente, no se reduce la competencia política y electoral, no se reduce al sistema electoral, sino que hay otras condiciones políticas que pesan muchísimo. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, los distintos liderazgos, de los cuales todavía no se han deslastrado en la oposición significativamente. En los últimos 2 años, el liderazgo de María Corina Machado, desde mi punto de vista, no como chavista, no como revolucionario, sino como analista político, es un liderazgo que, además, visto los resultados en las elecciones del 25 de mayo, los resultados de este domingo, le ha hecho un daño tremendo a los partidos de la oposición. Por extensión, también un daño tremendo a Venezuela, ¿no? Porque la crisis, y este es también corolario del multipartidismo que estamos viendo en estas elecciones municipales, pero también del multipartidismo que desde la oposición se viene arrastrando desde años atrás. El multipartidismo también, en ciencia política, el multipartidismo suele estar asociado con desestabilización, con falta de equilibrio político. En el caso de Venezuela, por ejemplo, si recordamos los distintos procesos de diálogo y de negociación que ha emprendido el gobierno nacional en Noruega, en Barbados, México, etcétera, siempre el gobierno de Venezuela ha tenido que discutir cada cosa no con un adversario, no con una contraparte, sino como con 10, con 15, y cada uno tiene una opinión distinta y cada uno tiene una manera de entender la cosa, y cada uno además tiene
sus intereses que intenta proteger en esas conversaciones y en esas negociaciones. Para mí es bastante claro que los distintos episodios de crisis política que ha degenerado en violencia en muchísimos casos en los años anteriores tiene que ver muchísimo con el multipartidismo, especialmente en el campo de la oposición, que hemos vivido nosotros en Venezuela. Las elecciones de este domingo me parece que tienen una importancia significativa si seguimos siendo un sistema multipartidista. Incluso autores como Giovanni Sartori y otros especialistas de la ciencia política que han estudiado estos casos, por ejemplo, pensaban multipartidismo, vamos a llamar, manejable. Estaban pensando en alrededor de 5 partidos, pero bueno, nosotros estamos hablando no de 5, sino de 15 partidos en la oposición. Entonces, bueno, eso hace difícil que las distintas fuerzas políticas de gobierno y oposición puedan sentarse a dialogar y llegar a distintos acuerdos. Yo, digamos, aquí hablo un poco más como venezolano que como analista político. Tengo la esperanza de que ese multipartidismo que vemos en la oposición se vaya atenuando, que los partidos de la oposición vayan comprendiendo cómo funciona nuestro sistema electoral, que vayan entendiendo que el sistema electoral venezolano premia, si se puede utilizar esa palabra, a los partidos grandes, a los partidos que van unidos y no tanto a los que van separados, ¿no? Porque, como digo, es muchísimo más fácil sentarse a conversar con 2 o 3 y no con 15. Firmemente creo que además el hecho de que la oposición se haya presentado a estas elecciones municipales a pesar de las presiones que recibían desde Estados Unidos, fundamentalmente desde algunos países de nuestra región de la América Latina y especialmente de liderazgos, sí se le puede llamar liderazgo, como los de María Corina Machado, Leopoldo López o Julio Borges, que además no solamente llaman a desconocer las elecciones, sino que llaman a la desmovilización. Tienen muchísimos años llamando a la desmovilización y bueno, por supuesto, perjudican a sus propias fuerzas políticas y el gran beneficiado en todo caso políticamente y electoralmente han sido los partidos y las fuerzas agrupadas en el gran polo patriótico. Insisto, creo que la oposición que resultó de estas elecciones municipales está en capacidad de comenzar a construir un liderazgo que sea pacífico, que sea verdaderamente democrático, un liderazgo que comience a transitar los canales constitucionales y esto final ya es más un deseo, nuevamente lo expreso, que destierren la violencia como forma de hacer política en Venezuela, que no tengamos nosotros que estar sufriendo guarimbas ni nada por el estilo, ni expresiones como las que vimos el año pasado luego de las elecciones en las cuales se religió al presidente Nicolás Maduro, de los llamados comanditos que incluso han causado no solamente terror, sino que han llegado a asesinar a venezolanos y venezolanas. Solo por los intereses de algunos, obviamente digo, no sé si cabe el calificativo de llamarles líderes, bueno, personas que han estado al frente de las fuerzas de la oposición y que han impuesto su visión, que han impuesto sus intereses sobre el resto. Eso, por otra parte, ha llevado a que, bueno, les mencionaba, por ejemplo, partidos tradicionales como COPEI, que obtuvo 6 alcaldías, Acción Democrática obtuvo 3, Un Nuevo Tiempo que obtuvo 7, y fuerzas emergentes como Fuerza Vecinal, que obtuvo 11, digamos que orgánicamente se han visto bastante reducidos. La mayoría de los partidos de la oposición son prácticamente cascarones vacíos, son sus dirigentes nacionales o regionales, pero sin una verdadera fuerza que los acompañe, una fuerza social que los acompañe. No sé cómo están los números, no se están midiendo, digamos, no sé si
instituciones, entidades como Interlaces u otros encargados de estudios electorales, por ejemplo, estén midiendo esto, pero no sé cómo están los números de militantes de cada uno de estos partidos que le mencioné, por ejemplo, Unión y Cambio de Capriles, Cambiemos de Timoteo Zambrano, mismo Fuerza Vecinal. Pero si quieren superar, esto, digamos, no me pagan por esto, pero bueno, igual me atrevo a dar consejo a la oposición. Si quieren superar esa situación de ser cascarones vacíos actualmente, tienen que comenzar a hacer un trabajo por recuperar su militancia, recuperar simpatizantes y tener más organicidad como partidos políticos, ¿no? Eso va a garantizar para ellos tener la capacidad de disputar con más o menos éxito en función de distintas coyunturas, de disputarle al chavismo el poder en los distintos territorios, ¿no? Por supuesto, digamos, esto no es solamente trabajo de parte de la oposición, sino, bueno, también el chavismo va a estar trabajando y va a estar, por supuesto, haciendo lo posible para evitar que la oposición obtenga el poder. En todo caso, de lo que se trata es que las diferencias políticas que observamos en la Venezuela de hoy tengan una expresión pacífica, democrática y constitucional, que todas las diferencias se derivan justamente por la vía del voto. Bueno, ya dependerá de cada uno de los partidos y de las fuerzas de la oposición trabajar para deslastrarse definitivamente de esos liderazgos perniciosos y bueno, tratar de sumar a la convivencia pacífica. Eso, por supuesto, no solamente, y digamos, el consejo gratuito que me atrevo a dar, no es solamente porque me parece que, digamos, no es altruista para que los partidos puedan construirse o constituirse como una alternativa, sino porque la convivencia entre venezolanos requiere. Nosotros como venezolanos necesitamos tranquilidad en ese sentido, ¿no? Parte de, les decía hace rato, ¿no? Parte de la crisis política que hemos vivido durante los últimos años es debido a la existencia de esa gran cantidad de partidos políticos, y cuando digo gran cantidad de partidos políticos, prácticamente estoy diciendo esa gran cantidad de dirigentes políticos, porque detrás de ellos no habían partidos, no habían fuerzas sociales que los respaldaran propiamente, ¿no? Un ambiente de paz y de tranquilidad es necesario además para que Venezuela pueda definitivamente poner a funcionar el aparato productivo, para que nuestros empresarios, nuestras empresarias, nuestras comunas, nuestros distintos sectores productivos a nivel nacional comiencen bueno, a lo que están llamados cada uno a hacerlo, ¿no? A producir los alimentos y los insumos que necesita Venezuela para ir superando paulatinamente la crisis en la cual hemos estado inmersos durante bastante tiempo. Durante mucho tiempo también me parece que las distintas fuerzas de la oposición han utilizado los espacios no solamente de los municipios, sino de las gobernaciones en las cuales han llegado a gobernar, no para mostrarse como una alternativa frente al chavismo, en el sentido de decir, digamos, tienen la gobernación, como han tenido la gobernación del estado Miranda, por ejemplo, para mostrar cómo podría ser el gobierno de ellos en Venezuela si repitieran el gobierno que estuviesen haciendo en esos espacios, sino que los han utilizado más bien para la conspiración, ¿no? Especialmente en las zonas más populares de Caracas y de otros. Las zonas más urbanizadas, incluso las zonas más pudientes, en el caso de Caracas, agrupadas en los distintos municipios del este de nuestra capital. Y aquí hay un tema importante que también es digno de analizar. Es una tendencia que se viene observando desde hace algunos años, y en este caso a mí me parece que más marcada, que tiene que ver con, podemos llamarle como un voto de clase. Sí, con un voto de clase, ¿no? Una diferenciación de clase a la hora de votar. El chavismo se concentra fundamentalmente en zonas populares de nuestra Venezuela, mientras que la oposición tiene fuerza en las zonas más urbanizadas y en zonas más pudientes
de nuestras capitales especialmente, ¿no? No tenemos ahora mismo, por razones que ustedes conocen bien, no tenemos posibilidades de acceder a la página del Consejo Nacional Electoral para ver la distribución del voto en las elecciones anteriores, por ejemplo, para ver cómo se ha distribuido el voto en los distintos territorios, pero sí hay una distribución social del voto, vamos a llamarlo de esa manera, y bueno, entre otras cosas, eso ha garantizado no solamente la participación de las fuerzas populares, el apoyo que ha recibido la Revolución Bolivariana de estas fuerzas populares, porque además se mantienen en constante movilización, organización y movilización, sino que justamente le ha permitido obtener estas victorias, por ejemplo, en estas elecciones municipales, que, bueno, por supuesto, tienen muchísima más cercanía con lo que se hace en cada uno de los territorios. Entonces, creo que es importante destacar ese elemento de ese componente de clase que tienen nuestras elecciones, nuestras, digamos, participaciones electorales. Y a propósito, también un poco pensando en este tipo de participación, hasta ahora, por ejemplo, me he referido a la participación en las elecciones municipales, pero también, como ustedes saben bien, y lo dijo Javier hace poco, también el domingo se hizo la consulta de la juventud, que, bueno, es como dije, la primera consulta sectorizada dirigida a la juventud, pero anterior a esta también se venían realizando otras consultas populares en cada una de las comunas y circuitos comunales. A mí me parece que no es gratuito que nosotros estemos intentando este modelo de participación, este modelo de profundización de la democracia participativa y protagónica en cada una de las comunas y circuitos comunales, después de nosotros tener un sistema electoral como el que tenemos, robusto, fuerte, calificado en algunos casos como el mejor sistema electoral del mundo, bueno, reconocido así incluso por algunas personas como el Centro Carter, por ejemplo, en su momento, porque para nosotros pensar en organización, en la expresión cabal de nuestro poder popular, tenemos que asegurarnos de tener el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional y el gobierno en cada una de las regiones. Y eso lo hemos garantizado a través de un sistema electoral robusto, insisto, que ha permitido la libre y soberana expresión de nuestras preferencias en cada una de las elecciones. Como mencioné hace poco, eso ha sido posible gracias a la automatización y a las distintas auditorías que se le hacen a nuestro sistema electoral, que, bueno, por supuesto, nuestro sistema siempre es perfectible, ha venido incluso evolucionando, especialmente si consideramos la participación de las mujeres, la participación de las comunidades y pueblos indígenas, pero un sistema que garantice que no se repitan esas terribles experiencias, como comentaba hace poco, de acta mata voto, sino que cuando nosotros vayamos a expresar nuestra voluntad en cada uno de los centros y de las mesas electorales, tengamos la certeza de que nuestro voto va a ser contado y que nuestro voto se va a respetar, que nuestra opinión se va a respetar. Tener un poder electoral fuerte como ese que se ha construido a partir del año 2004, pero que 21 años después nosotros podemos decir que tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo, nos permite a nosotros entonces avanzar en la profundización de la democracia participativa y protagónica a través de la expresión en cada una de las consultas populares. Es verdad que el sistema electoral que se utiliza en cada una de las consultas, o que se ha utilizado ahora en las consultas, no es exactamente el mismo que se utiliza para las elecciones de este ciclo constitucional, por ejemplo, municipales, regionales, presidenciales, etcétera, pero sí ha permitido que nuestro pueblo tenga la madurez suficiente para comprender la importancia de esa participación, especialmente en cada una de las comunas y los circuitos comunales. Nos pueden decir que la participación es muy baja, que los electores en Venezuela son 20 millones, 30 millones, los que ustedes quieran, y que quienes participan en las consultas en realidad es un porcentaje bastante bajo de los venezolanos y venezolanas, digamos, habilitados para participar. Pero si nosotros pensamos que la democracia como idea, como práctica, tiene más de 25 siglos,
y nosotros en 2025 todavía estamos discutiendo acerca de la democracia, acerca de quién es pueblo, acerca de qué es poder, y a lo largo de la historia hemos visto que cuando se hablaba de pueblo, especialmente por ejemplo, comenzando por allí, cuando los griegos hablaban de pueblo, no hablaban de todo el mundo. En Atenas, por ejemplo, pueblo eran los varones que tenían capacidad económica para poder participar en la asamblea. Las mujeres no eran pueblo, los esclavos no eran pueblo. Y además en Atenas podían ser esclavos por deuda. En el siglo XIX e incluso en principios del siglo XX, en el marco de democracia censitaria, las mujeres no eran pueblo, los que no sabían leer no eran pueblo, los que no tenían un ingreso de determinada cantidad de dinero no eran pueblo. Nosotros estamos luchando contra todo eso. En 25 años no vamos a tener la solución perfecta, no vamos a tener la respuesta perfecta a todas las interrogantes y a todos los cuestionamientos que a lo largo de 26 siglos se le han hecho a la democracia. Pero yo estoy seguro de que nosotros estamos avanzando en ese sentido. Nos falta muchísimo todavía por avanzar, eso está claro, y bueno, por eso es importante que nosotros participemos en cada una de las formas de organización en primer lugar, pero también de las distintas formas de participación política, desde las consultas hasta, bueno, las elecciones tradicionales que conocemos, y a la vida política en cada uno de nuestros espacios de hábitat, ¿no? Comunas, consejos comunales, etc. Es verdad que la democracia, como la entendemos nosotros en Venezuela, es una democracia costosa, en el sentido de que participar en consejos comunales, participar en CLAPS, participar en todas las formas de organización que tenemos, implica tiempo, implica recursos económicos, pasajes, alimentos, etcétera, de los cuales no disponemos todo el tiempo. Pero bueno, es parte del trabajo de la democracia, justamente va por allí, ¿no? En comprender que los asuntos que no son comunes no los va a resolver Javier o no lo va a resolver Domingo Medina desde una oficina en el Centro Internacional Miranda, sino que se resuelven en cada uno de los territorios con la participación de todas y todos nosotros. Por eso decía, y por eso cuando inicié la charla con ustedes les comentaba esa idea de la democracia en Grecia, y que seguramente al final volvería sobre ello, porque justamente me parece que nosotros vamos por allí. Nuestra democracia, por supuesto, es radicalmente distinta a esa idea y a esa práctica de democracia que vivieron los atenienses, que vivieron los griegos. Pero nosotros, aunque haya voces, especialmente voces con pensamiento colonial, occidental, que ha sido hegemónico durante muchísimo tiempo, pienso por ejemplo en voces desde Estados Unidos, desde universidades europeas, etcétera, e incluso de nuestro mismo continente, que se sienten con la necesidad y con la autoridad para decirnos que lo nuestro no es una democracia. Bueno, nosotros tenemos que, un poco como los griegos, comenzar a construir nuestras nociones, nuestros conceptos, a conocernos también, a fortalecernos y fortalecer nuestras prácticas. Esta semana, este lunes, tuvimos en la Universidad Bolivariana un encuentro con unos compañeros que vinieron de Rusia como acompañantes electorales. Y ellos decían que desde Rusia, uno de ellos era incluso autoridad electoral del equivalente al Consejo Nacional Electoral allá en Rusia, pero también eran compañeros universitarios, que ellos están trabajando justamente para deslastrarse de esas nociones hegemónicas y eurocéntricas que durante muchísimo tiempo le dijeron, por ejemplo, que Estado o que soberanía eran conceptos que ya estaban en desuso y que nuestros países tenían que olvidarse de esas concepciones. Que lo que estaba en boga era la globalización, que la soberanía ya era una cosa que no existía, que la soberanía era de organismos multilaterales como la Unión Europea, como la OEA, etcétera, y que los estados tenían que adaptarse entonces a las decisiones más globales y más multilaterales. Por supuesto, digamos, mirando los intereses que hay detrás de cada una de estas expresiones, uno ve claramente que en nuestro caso, a mí me parece muy claro que la intención es apropiarse de los recursos de los pueblos, ¿no? Y
y no para beneficio de los pueblos, no para un uso soberano irracional de los recursos, sino para explotar, para seguir explotando a los pueblos. Entonces, creo que nosotros con este experimento, digamos, 25 años, no sé, creo que será como el 1% de 25 siglos, no sé cuánto podrá ser, digamos, considerando toda la historia de la democracia, nosotros en 25 años creo que hemos avanzado bastante y a pesar de que todavía nos quedan cosas por seguir mejorando y seguramente vamos a seguir mejorando hasta que efectivamente, bueno, que se haga verdad esa consigna que primero conocimos con Chávez y que después hemos visto con el presidente Nicolás Maduro de mandar obedeciendo, ¿no? En la cual el poder efectivamente esté en el pueblo, como dice el artículo 5 de nuestra Constitución, ¿no? La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Intransferiblemente es intransferiblemente, ahí no hay lugares para interpretaciones, ¿sí? Y el poder o se tiene o no se tiene, eso no hay manera de que, bueno, tengo medio poder, no. El pueblo de Venezuela está encaminado a tener el poder y lo va a ejercer. Hace poco, en otra discusión, otro profesor, y ya con esto voy concluyendo, un profesor decía, bueno, es que desde la época de María Castaña, de hecho utilizaba la expresión así justamente, desde la época de María Castaña los que han detentado el poder son quienes han impuesto bueno, ahora se dice así, ¿no? Han impuesto las narrativas, han impuesto los discursos. Si nosotros pensamos, bueno, un discurso que se ha convertido en hegemónico, por supuesto. Si nosotros pensamos en un modelo de democracia en la que el poder efectivamente esté en el pueblo, que sea ejercido efectivamente por el pueblo, obviamente la narrativa, los discursos hegemónicos tienen que ser los discursos del pueblo. Si no no tiene por qué haber contradicción en ese sentido, ¿no? Entonces, una democracia tiene que apuntar efectivamente, como también vienen apuntando los esfuerzos no solamente del presidente Maduro, sino de todas las fuerzas revolucionarias que lo acompañan en la construcción de una hegemonía, de un bloque hegemónico que, bueno, que nos permita además no imponer una visión del mundo, sino con una construcción colectiva de una sociedad en la cual, como en su momento dijo Ali Rodríguez Araque, en la que haya relaciones más humanas. Así que bueno, por allí lo dejo, Javier, y quedamos, bueno, por supuesto a disposición de los comentarios, de las preguntas que ustedes puedan hacernos. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas. Parece que hay algunas que están en construcción, pero vamos a leer la primera. Concluida la cadena electoral, ¿qué viene ahora como un nuevo reto para esta revolución bolivariana? Esta tiene firma del camarada Ángel Bastida. La abstención alcanzó el 56% del padrón electoral. ¿Cómo interpreta sociológicamente esta abstención? Esta es parecida, dice, ¿qué interpretación le hace a la abstención? Estado-nación, soberanía. Estado-nación, soberanía. Estado son palabras que se desean invisibilizar para imponer la dictadura de la globalización. ¿Qué estrategias como bloques se pueden citar para visibilizar y mantener y asustar en el desarrollo de la democracia y mantener en boga, esta ¿qué? Taxonomía en boga? Son todas. Voy a hacer un pequeño inciso. El sistema electoral venezolano tiene
el de ahora, tiene una condición fundamental. No es un deber votar, es un derecho. Gracias, Javier. Bueno, y gracias a ustedes por escuchar la charla y por las preguntas. Comienzo por la de Ángel. Concluida la cadena electoral o el ciclo constitucional de elecciones de los cuerpos del poder constituido, ¿qué viene? ¿Cuál es el nuevo reto para la revolución bolivariana? Hay fundamentalmente dos retos, digamos, que se me ocurren ahora mismo. Y bueno, los dos los ha puesto el presidente Maduro en la palestra, ¿no? El primero de ellos es la propuesta de reforma constitucional que, bueno, tiene algunos elementos, pero que, entre otras cosas, justamente tiene el propósito de profundizar, digamos, en términos generales, ¿no? Si podemos resumirlo, tiene el propósito de profundizar el modelo de democracia participativa y protagónica. Eso implica, bueno, mantenernos organizados y movilizados para participar en esa propuesta y para realizar los distintos aportes a esa propuesta de reforma constitucional. Bueno, tengo y puedo decir que tenemos entendido que esa propuesta de reforma constitucional la va a recibir la Asamblea Nacional que está en funcionamiento actualmente y que va a ser discutida por la Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2026. Nosotros desde el Centro Internacional Miranda tenemos algunos temas que hemos asomado para discutirlo, no para discutirlo en el seno del Centro Internacional Miranda entre Javier Domingo, Eduardo y Fernando, y Yasmina y Rosana, etcétera, sino para discutirlo con todas y con todas ustedes. Seguramente vamos a tener conferencias de este estilo y también otro tipo de encuentro para bueno, ir alimentando esas propuestas que esperamos nosotros construir y elevar a quienes estén en todo caso desde la Asamblea Nacional discutiendo la propuesta de reforma constitucional que anunció el presidente de la República. Por supuesto, esa reforma no es solamente, digamos que no tiene solamente la finalidad de cambiar de modo simbólico las concepciones, la idea que nosotros tenemos de la democracia participativa y protagónica, sino que tendrá incidencia en cada uno de los aspectos ya más prácticos de la vida política nuestra, ¿no? Y bueno, el presidente ha dicho, entre otras cosas, también del sistema económico y muchas más que seguramente van a salir. Con esto lo que quiero decir es que esa propuesta va a requerir el concurso de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Así como se hizo en 1999, por ejemplo, que Venezuela se volcó y con papelitos y con distintas cosas y de distintos ámbitos sumamos como pueblo venezolano a la construcción de la constitución que tenemos actualmente vigente. Me parece que esa también, digamos, considerando que en 26 años han cambiado algunas cosas, que nuestra participación tiene que ser similar. El segundo aspecto tiene que ver precisamente con algo de lo que vimos este fin de semana, con el sistema electoral. El presidente ha comentado también que se impone una reforma, no sé si lo dijo así exactamente, pero bueno, podemos pensar una reforma o la construcción de un sistema electoral que permita de mejor manera la expresión de las opiniones y voluntades en cada una de las comunas y circuitos comunales. Porque lo que conocemos hasta ahora, bueno, es el sistema electoral tradicional. Insisto en que es un sistema robusto, es un sistema fuerte que nos ha permitido como pueblo venezolano expresar nuestras preferencias, construir nuestra voluntad como pueblo y que esa voluntad, por supuesto, tiene expresión en cada una de las autoridades que hemos elegido, desde el presidente Chávez en su momento, al presidente Nicolás Maduro actualmente y bueno, las demás instancias, ¿no? Distintas gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos comunales, consejos municipales, etc. Pero se impone, ha dicho el presidente, y están trabajando en eso, una propuesta de sistema electoral que permita una expresión libre y soberana de las preferencias, de las opiniones, de los intereses, de los quereres
de nuestro pueblo en cada uno de los espacios territoriales representados por comunas y circuitos comunales. Entonces, bueno, allí también tenemos muchísimo que aportar. Pero, por otra parte, también creo que la importancia de las consultas que se han venido realizando desde el año pasado y también incluyendo, por supuesto, la consulta a la juventud que vimos este domingo, en la cual participamos este domingo, justamente tiene que ver un poco, bueno, se utilizaba como lema de campaña un poco, y tiene que ver con que nuestras comunidades, a través de las distintas expresiones organizadas en cada uno de los territorios, que han presentado las distintas propuestas, los distintos proyectos que luego son escogidos en cada uno de los circuitos, están viendo que esos proyectos son efectivamente financiados y que, para decirlo de alguna manera, se le está viendo el queso a la tostada, ¿no? Que efectivamente tiene sentido la participación, que no es una participación en abstracto, que no es que nos convocan cada cierto tiempo para que nosotros decidamos quiénes son los que nos van a gobernar, sino que nos están convocando y estamos participando y nos estamos organizando primero y participando después para, en primer lugar, construir cuáles son los distintos proyectos que se van a presentar ante cada uno de los espacios de los circuitos comunales, que van a ser sometidos a la opinión de la población. Y bueno, por supuesto después para escoger cuáles de esos proyectos finalmente terminan siendo favorecidos con la opinión mayoritaria en cada uno de los territorios. Entonces creo que eso va a aumentar. Yo no tengo números, no tengo elementos fuertes ahora mismo o concretos ahora mismo para decirles, esto es más una convicción, pero de lo que uno puede ir sacando de lo que se va publicando, de lo que van comentando los distintos analistas, esa convicción de que la participación en cada uno de los circuitos comunales para la selección de los proyectos, para la escogencia de los proyectos, va a seguir aumentando porque efectivamente nuestras comunidades, a través del Poder Popular Organizado, está viendo que efectivamente tienen sentido, ¿no? Que esa participación tiene sentido y tiene resultados concretos porque son proyectos que, digamos, no, por razones que todos ustedes saben, digamos, no son proyectos de impacto enorme, pero tienen una importancia significativa en la vida cotidiana de cada una y cada uno de nosotros. Yo creo que eso vamos a seguir por allí. Creo que la construcción de ese modelo o la profundización, el perfeccionamiento de ese modelo de democracia participativa y protagónica, democracia directa, democracia comunal, construcción del Estado comunal, etcétera, bueno, va a requerir el concurso de todas y todos nosotros, así como hasta ahora el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y de nuestras instituciones ha requerido también nuestra participación en estos 26 años. Con respecto a la abstención, bueno, creo que aquí, nuevamente, ¿no? Ese liderazgo nefasto, yo insisto, yo no sé si llamarle liderazgo o líderes, lideresas, a gente como María Corina, como Leopoldo López, como Julio Borges y muchos otros, que insisten en desconocer las elecciones, que insisten en prácticas en las cuales se desconoce la participación política y la participación electoral, que desmovilizan a sus electores, que desmovilizan a su base social y política, mientras que la base social del chavismo, bueno, se mantiene constantemente organizada y movilizada. El chavismo no deja de participar ni siquiera en los simulacros que se hacen antes de cada elección. Y eso pareciera una cosa menor, pero tiene una importancia significativa porque, entre otras cosas, la participación en los simulacros le permite a las fuerzas políticas poner a tono todo lo que tiene que ver con la movilización y con las comunicaciones, con la logística para el día de las elecciones. Si los partidos de oposición que tradicionalmente dejan de participar, incluso en los simulacros, se mantienen con esa posición, bueno, por supuesto, no es raro que el día de las elecciones no controlen estos factores de movilización, de logística, de comunicaciones, etc. Eso, por supuesto, tiene un impacto significativo en la votación que finalmente obtienen.
Por otra parte, bueno, los partidos de oposición que durante muchísimo tiempo, incluso los que participaron ahora, que han ganado alcaldía, ustedes saben bien que muchos de ellos no han dejado de participar, pero han hecho llamados al desconocimiento de las elecciones, han puesto en duda el sistema electoral, etcétera, etcétera. Es decir, ellos atentan contra sus propios intereses porque le dicen a las personas, nos han dicho a todos y a todas, que no vale la pena participar porque les van a robar el voto, porque les van a desconocer, porque el gobierno va a saber por quién votó y, bueno, por supuesto, obtienen los resultados que obtienen. Sí, atentan contra sus propios intereses, le dicen a la gente no votes porque te van a robar el voto, pero después cuando vienen en las elecciones le están diciendo a la gente que si vayan a votar, que ahora sí es verdad que el voto es secreto y que no le van a robar el voto y nadie va a saber por quién votó. Es decir, tratan a la gente como estúpido y tratan a la población como si la oposición fuera estúpida, como si no tuviese memoria. Y bueno, hay gente que les compra ese discurso, ¿no? En líneas generales, creo que la abstención, yo creo que no es así. La abstención no favorece ni perjudica, digamos, en términos desde el punto de vista de los estudios electorales. Pero, como en su momento dijo Claudio Fermín, se lo dijo a los compañeros de la oposición, la abstención no elige representantes. Entonces, bueno, claro, esos llamados a la abstención significan menos cantidad de representantes que se van a elegir en sus listas y en sus distintas candidaturas. Pero detrás de todo esto me parece que hay un aspecto fundamental de estos llamados a desconocer el voto, desconocer el sistema electoral, y tiene que ver con también un carácter de clase. Este rechazo al sistema electoral esconde un rechazo a la capacidad que tiene el pueblo de Venezuela de darse su propio gobierno. Eso es desconocer que Javier, que Marco, que Edgar, que David, que Domingo Medina no están en capacidad de elegir a sus propios gobernantes, de elegir a sus representantes en los consejos legislativos, de escoger a sus gobernadores, que ellos saben mejor que nosotros quiénes deben gobernar y, por supuesto, quienes deben gobernar son ellos mismos, ¿no? Y bueno, mientras se mantengan en esa situación, van a seguir siendo derrotados porque hay una voluntad en el pueblo de Venezuela de persistir y de mantenerse en la profundización y en la conformación de ese modelo de democracia participativa y protagónica. Nosotros creo que, aunque a veces sentimos que con cada elección nos estamos jugando la revolución, pareciera que la revolución está en peligro en cada una de las elecciones, y efectivamente puede que sea así, porque si no participamos efectivamente podemos perder lo que hemos avanzado, pero creo que hemos alcanzado un nivel de conciencia, un nivel de madurez para comprender que este es el camino, que el pueblo venezolano tiene una voluntad de la construcción de un modelo propio, del ejercicio soberano de nuestra voluntad y de selección no solamente de nuestros representantes y de nuestros gobernantes, sino con lo que mencionaba acerca de las consultas, sino con el cambio de vida en cada uno de nuestros espacios comunales y nuestros espacios territoriales. Entonces, bueno, mientras la oposición se mantenga en primer lugar en el desconocimiento del pueblo, en el desconocimiento de la capacidad que tiene el pueblo de escoger su propio destino, van a seguir sufriendo derrotas como las que hemos visto, ¿no? Parte de esa capacidad o de ese llamado a que se constituyan como una alternativa no solamente pasa porque se organicen, que tengan mejores partidos, que vayan, digamos, comprendiendo además la importancia de la participación electoral, que le reporta beneficios, que vayan comprendiendo el funcionamiento del sistema electoral, sino porque haya de verdad un respeto a la voluntad de cada uno de los venezolanos y venezolanas, incluso cuando los negros hacemos nuestra elección y votamos y escogemos a nuestros gobernantes. Eso tiene que respetarse, ¿no? Y finalmente, Estado, nación, soberanía. Estado, nación, soberanía, Estado son palabras que se desean invisibilizar para imponer la dictadura de la globalización. Sí, un poco lo que les comentaba, ¿no?
con los compañeros de Rusia. ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener? Nosotros, bueno, hay dos maneras, ¿no? Y por eso la columna de hoy también la titulamos Teoría y Práctica del Poder Popular. No es solamente participar porque sí, no es solamente que lo hagamos en cada uno de nuestros espacios territoriales, en nuestra comuna o municipios o estados o en todo el país cuando vayamos a elegir al presidente, sino también trabajar en las concepciones, en la construcción teórica que sustenta ese modelo de democracia participativa y protagónica. Como les decía, los compañeros de Rusia, por ejemplo, están también comenzando a retomar los estudios para reivindicar justamente conceptos y categorías como Estado-nación, como soberanía, como Estado, etcétera, como pueblo, porque es lo que efectivamente garantiza un ejercicio soberano de la voluntad popular, ¿no? Así como hay algunas cosas de los griegos, de los griegos no todo era malo, digamos, en esa concepción de democracia, hay algunas cosas que nos legaron y que todavía quedan, pero que nosotros tenemos que ir mejorando y también además tenemos que continuar con el desarrollo teórico de ese modelo de democracia, ¿no? Por ejemplo, de los griegos nos vienen, hay tres. El primer lugar, el tema de las asambleas. Como ustedes saben bien, la democracia griega era de carácter asambleario, aunque tenía otras instituciones, pero digamos, lo principal era el carácter asambleario de la democracia ateniense. Se reunían en un sitio y todos, un poco a la manera como estamos aquí nosotros, conversaban acerca de los temas que incumbían a Atenas en ese momento, ¿no? Y ese es un primer elemento, ¿no? que nosotros que hemos mantenido, por ejemplo, cuando en Venezuela hacemos asambleas para la selección de los distintos proyectos, para el planteamiento de los distintos proyectos. Pero hay otros dos que también son importantes y que también nosotros lo hemos visto en práctica. El primero de ellos es la igualdad de oportunidades de participar en esas asambleas. Si nosotros nos concebimos como un pueblo sin privilegio, en la que no hayan divisiones odiosas, divisiones burocráticas, quiero decir, en la cual un gobernador, por ser gobernador, o un alcalde, por ser alcalde, tiene la posibilidad de imponer su opinión sobre una comuna, sobre una asamblea. Digamos, estamos avanzando porque justamente en una asamblea en los distintos territorios, en los distintos ámbitos territoriales, es la asamblea la que tiene el poder de decisión, y en esa asamblea entonces debe tener igualdad, o debe haber una igualdad de oportunidades para que cada uno de los que participan de esa asamblea tengan la capacidad de hacer uso de la palabra. Y el segundo tema asociado con esto vamos a llamar del derecho al uso de la palabra, derecho a la libertad de opinión, tiene que ver con la responsabilidad con el uso de la palabra. Y en esto los griegos eran un poquito, digamos, se lo tomaban bastante en serio, que cada quien se tenía que hacer responsable por las cosas que exponía ante la asamblea. Si alguien proponía, por ejemplo, que era oportuno, conveniente, necesario ir a la guerra contra Esparta, y efectivamente la asamblea decidía que tenían que ir a la guerra contra Esparta y exponía sus razones, bueno, esa persona se hacía responsable de lo que estaba exponiendo allí ante esa asamblea. Nosotros, en nuestro caso, en Venezuela, además, y en gran medida, como se dice ahora, nosotros estamos aquí en 2026 conversando por culpa de Chávez, porque cuando la gran mayoría de nosotros conoció a Chávez un 4 de febrero de 1992, lo primero que hizo Chávez fue decir: yo soy el responsable de esto, me hago cargo de lo que está pasando aquí, de este movimiento revolucionario. Claro, después lo hizo con una advertencia, ¿no? Dijo, bueno, esto no, estamos empezando, esto es por ahora, no logramos lo que veníamos a hacer, no hemos terminado el trabajo, pero nos vamos a organizar y vamos a completar la tarea que vinimos a hacer. Bueno, nosotros estamos ahorita, digamos, por culpa de Chávez, aquí sentados conversando, pero también en cada uno de los espacios
empeñados en terminar la tarea que el 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez nos dijo que teníamos como pueblo, ¿no? Y bueno, así como él mismo lo dijo ese día, asumiendo completamente la responsabilidad por lo que estamos haciendo. Y sin tenerle miedo, como no hemos tenido en 26 años, sin tenerle miedo a imperios ni a fuerzas extranjeras que en 26 años no han podido doblegarnos, que no van a poder doblegarnos, a pesar de que, bueno, como ustedes saben muy bien, especialmente durante la última década, a Venezuela le han hecho lo que le han hecho prácticamente a todos los países del mundo juntos. Digamos, a ellos se lo han hecho por separado y han logrado derrocar gobiernos, a Venezuela le han hecho todo eso juntos y nosotros seguimos aquí empeñados en completar esa tarea que nos dejó el comandante Chávez. Y bueno, algo con esto voy terminando también, algo que a pesar de que nosotros no le tengamos miedo a imperios ni a nadie extranjero, digamos, algo que no se nos puede olvidar, y es que nosotros vamos a vivir con medidas coercitivas unilaterales sobre nuestras espaldas durante muchísimo tiempo. Y eso significa entonces que tenemos que mantener, incluso aumentar nuestros niveles de organización y nuestros niveles de movilización, porque entre otras cosas, esa organización y esa movilización es lo que nos ha garantizado que no hayan derrocado al gobierno de Venezuela, no es el presidente Maduro, es al gobierno de Venezuela, y que no haya fuerzas internas ni externas que pretendan desconocer la voluntad de cada uno de nosotros y de nosotras. Así que bueno, nos toca tarea, bueno, seguir trabajando. Yo sé que venimos trabajando, así que bueno, nos toca seguir trabajando. Bueno, quiero terminar con esto. Como he dicho en algunas conversaciones con nuestros compañeros del Centro Internacional Miranda, eso no significa que nosotros tenemos que abandonarnos, simplemente al trabajo, al sacrificio, a épocas duras, sino que bueno, también tenemos que entender, comprender, no dejar de lado que, y lo ha dicho también el presidente Nicolás Maduro, tenemos derecho a la alegría, ¿no? Que todo esto, toda esta lucha que nosotros estamos manteniendo, que también sea sin perder la alegría que también nos ha caracterizado siempre. Muchísimas gracias.